El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Mira la vida en colores, vive y respira publicidad. Academia, eventos, agendas, actualización y sobre todo creatividad. La Ronda Online. Un espacio del programa de publicidad de la Universidad Católica de Manizales. Hola, bienvenidos al programa La Ronda Online, el programa de publicidad de la Universidad Católica de Manizales. Hoy tenemos un programa muy especial porque estaremos hablando de un proyecto que tiene mucho que ver con Radio UCM y con emisoras universitarias en general. Estamos hablando del proyecto Estudios de Audiencia Radiales en la población universitaria de las universidades católicas del Eje Cafetero. Para ello, tenemos precisamente a sus investigadores, a los docentes Jorge Alberto Forero y Francisco Javier Céspedes. Profesores, bienvenidos. Buenos días, Nico. Buenos días, Nicolás. Gracias por su invitación. Bueno, es un proyecto muy interesante con un nombre bastante fuerte. Yo quisiera que empezáramos, profe Forero, hablando de este proyecto. Primero, el título completo y de dónde sale la idea de hacer este proyecto de investigación. Bueno, básicamente el proyecto surge de dos ideas. La primera, la necesidad que tiene Radio UCM de establecer un estudio de audiencias radiales específicamente en la población universitaria, que es la audiencia para la que está produciendo sus programas Radio UCM, con el fin de saber cuál es el consumo de los contenidos de estas audiencias y a partir de ello crear una propuesta de contenidos y una parrilla de programación que no solo sirva a esta emisora, sino a las emisoras online del Eje Cafetero que tengan que ver con la propuesta de la Universidad Católica, que es una propuesta educativa, que es una propuesta cultural, que es una propuesta enmarcada también dentro de los preceptos confesionales de la universidad y por supuesto que también tiene que ver con el asunto información y educación. Y lo segundo es que nosotros como profesores tenemos la posibilidad de presentarnos a convocatorias de financiación de la universidad. Entonces aprovechamos esa posibilidad, obviamente para que nuestro proyecto fuera institucionalizado y a partir de allí adquirir recursos, tanto en talento humano, porque estuvieron acompañándonos un par de estudiantes que con el proceso de investigación se graduarán como publicistas, y además para tener recursos económicos y en lo relacionado con la logística de la investigación. Francisco, dentro del estudio que ustedes realizaron, uno podría pensar que no hay muchas universidades católicas en el Eje Cafetero, pero leyendo el estudio, la investigación que ustedes hicieron, se encuentra que sí hay. ¿Qué universidades se encontraron? ¿Cómo fue todo este proceso de búsqueda y de filtro que se realizó? Bueno, Nicolás, el estudio se centró en las universidades católicas del Eje Cafetero, Universidad Católica de Pereira, Universidad Católica Luis Amigó y la Universidad Católica de Manizales. El objetivo era descubrir una información, ¿cierto? Indagar, investigar a través de encuestas aplicadas a administrativos, docentes y estudiantes sobre cuáles eran esas preferencias de contenido, esas preferencias de programación, esas preferencias de horario, esas preferencias alrededor del tema de la radio, ¿cierto? Para proponer luego ese proyecto de contenido para emisoras de universidades católicas online. Entonces descubrimos aquí un objetivo muy importante y es conocer las preferencias de la radio universitaria directamente con los actores de la vida académica, docentes, estudiantes y administrativos. Hicimos encuestas en las 3 universidades
y luego se tabularon, luego se analizaron, se interpretaron y se tabularon estas encuestas y arrojaron unos datos muy importantes que están en la investigación, que ya hablaremos pues de eso más adelante, pero en realidad fue muy importante descubrir que las universidades católicas en el eje cafetero pues tienden a construir esas emisoras online, y la única emisora que en este momento es vigente es Radio UCM. Profe Forero, usted hablaba ahora de los estudiantes y de un grupo que conforman el semillero de investigación. ¿Quiénes conforman este grupo y cómo fue el trabajo con ellos? Bueno, básicamente nosotros como profesores tenemos la posibilidad de convocar a estudiantes que estén interesados por conocer los procesos de investigación. Este es un trabajo extra aula, es un trabajo voluntario, es un trabajo al que ellos llegan más por su propio interés de adquirir conocimientos en investigación, y que hoy para ellos son muy importantes porque la mayoría de estudiantes, por fortuna, hoy piensan en cursar maestrías y doctorados, y eso es parte fundamental de su formación para acceder a esas maestrías y doctorados. Entonces nosotros hacemos convocatorias anuales y en la línea en la que nosotros trabajamos es en la de audiencias y pantallas. Cuando hablamos de pantallas, esto lo relacionado con las diferentes pantallas de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de la información. En este caso, lo que nos ocupaba era esta investigación relacionada con emisoras virtuales, emisoras online. Algunos de los estudiantes que venían trabajando con nosotros quisieron vincularse con el proyecto. A partir de ahí desprendimos un proyecto particular. Ellas nos colaboraron en ese trabajo de campo, específicamente en algunas universidades, y presentaron su propio informe. Incluso han asistido a eventos acá institucionales de la universidad, eventos locales entre las universidades de la ciudad de Manizales, y están próximas a participar en el evento regional de semilleros de investigación que convoca a los semilleros de todas las universidades de la región. Esas participaciones son por convocatoria y son seleccionados los mejores trabajos, y por fortuna estas chicas no solo van a poder graduarse con este trabajo, sino que además están adquiriendo una experiencia y una hoja de vida que con seguridad les va a servir más adelante. Francisco, la fundamentación, me gustaría que habláramos de la fundamentación teórica de este proyecto, es decir, ¿ustedes se basaron en alguna otra investigación, en algún informe, o todo fue trabajo desde cero? No, el trabajo tiene una fundamentación teórica fuerte, desde las audiencias, desde los estudios de audiencias, desde los estudios de los públicos, desde el concepto de la radio, ¿sí? El proceso de la historia, cómo ha sido la historia de la radio y su influencia en los medios de comunicación, cómo ha sido el cambio de la radio hacia los nuevos medios y hacia las nuevas tecnologías de la información, y sobre todo fundamentada en los estudios de audiencia de Jenkins, ¿sí? Los estudios de preferencias, usos, de programación, y estudios relacionados con el tema de lo que es la radio y su migración hacia lo digital. Bueno, entremos en materia ahora sí, profe, hablando de lo que se encontraron ustedes en esta investigación, los resultados de los instrumentos que ustedes aplicaron del proyecto de investigación. Bueno, básicamente, Nicolás, lo que yo puedo decirle de la investigación es que la hicimos en las 3 universidades católicas del eje cafetero: la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Luis Amigo de Manizales y la Universidad Católica de Manizales. Entre las cosas que nos encontramos es que la mayoría de las personas que pertenecen a estas universidades son personas de los estratos 3 y 4.
Del estrato 5 y 6 hay una población menor, pero la población tal vez que menos prolifera en estas universidades son los estratos 1 y 2. De acuerdo con las edades tuvimos dos tipos de poblaciones, ¿cierto? Una fue la correspondiente a administrativos, que incluía docentes y administrativos, y la otra fue de estudiantes. Dentro de esto puedo decirles que el rango de esta población estudiantil fue más o menos de 25 años, 17 años los que menos edad tenían y 25 años los de máxima edad, y dentro de los administrativos los que menos edad poseían era entre 23 años y los más dentro de los 23 años y los de más edad un máximo de 64 años. Eso porcentualmente da más o menos una media para estudiantes de 20 años con 11 meses y para administrativos de 30 años con 8 meses. No sé, Pachito, ¿qué más quiere agregar? Bueno, es importante centrarnos en un punto, y es que el estudio en universidades católicas no implica, digamos, una respuesta sesgada hacia contenidos religiosos o contenidos pastorales o misionales. Eso es una parte, ¿cierto?, de lo que significa la comunicación en las universidades católicas. Pero tenemos acá unos datos muy importantes en esos tres estamentos en los cuales se hizo la investigación, los administrativos, los docentes y los estudiantes. Tenemos que la radio convencional, por ejemplo, todavía se sigue escuchando, y es un elemento muy importante en estas personas. Escuchan todavía radio tradicional. Los estudiantes escuchan radio convencional, pero también se han trasladado hacia escuchar radio online en un 23,8%, ¿cierto? La radio que utiliza las dos modalidades la utilizan en un 17,5%. Vemos que las plataformas de recepción de esas emisoras online que hacen los estudiantes, las principales son YouTube, Spotify, utilizan aplicaciones específicas para emisoras, Deezer, TuneIn y aplicaciones que agrupan emisoras. O sea que vemos que hay una importante tendencia hacia la radio digital, sobre todo en los estudiantes. Sigue siendo un factor importante la radio tradicional que se escucha en el vehículo, la radio que se escucha en las casas a determinadas horas del día, pero hay una tendencia, sobre todo en los estudiantes, a esa migración hacia lo que es la radio como nuevo medio digital. Bueno, también podemos ver en nuestra investigación cuáles son esas plataformas o esos dispositivos en los cuales las personas escuchan radio. En un 20,6% nos arrojó que las personas escuchan radio en el celular, la radio convencional en un 16%, en el computador portátil un 15,8%, se escucha radio en el automóvil en un 15,1%, en los medios de transporte como bus, buseta o taxi un 11,5%, en el computador de mesa 6,8%, en el televisor 6,7%, en la tablet 4,2% y en dispositivos como MP3, MP4, MP5 en un 3,4%. Entonces vemos que el celular es el dispositivo donde más se escucha radio. Entonces tenemos que tener en cuenta esa tendencia. ¿A dónde llega la radio en este momento? ¿A qué audiencias llega y en qué plataformas está este medio de comunicación tan importante que es la radio? Profe Forero, hablemos también dentro de estos gustos, pues cuáles son las tendencias en cuanto a programas, en cuanto a géneros musicales, porque uno podría pensar que son muy variados, pero ustedes descubrieron tendencias muy fuertes hacia ciertos géneros musicales específicos. Sí, gracias, Nicolás. Interesante pregunta, y empiezo por decir que en el estudio nos arrojó que la tendencia más importante por la escucha de la radio es el entretenimiento, seguido de las informaciones noticiosas. Después prefieren lo cultural. En cuarto lugar, la publicidad.
En quinto lugar, conocer avances sobre ciencia, tecnología